Daniel Lezama es egresado de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Ha desarrollado una obra pictórica de gran potencia simbólica y narrativa que reelabora mitos, cuerpos y paisajes de la identidad mexicana en clave alegórica. Ha sido reconocido con el premio de adquisición de la 10ª Bienal Tamayo y ha recibido apoyos del FONCA y Conaculta. Su obra ha sido publicada en monografías como La Madre Pródiga, Travelers, Árboles de Tahuanchán y La Suave Matria, y ha sido expuesta en más de 100 exhibiciones en México y en el extranjero, incluyendo el Palacio de Bellas Artes, el MUNAL, Marco, la Bienal de Beijing y la Bienal de Mercosur. Su trabajo también forma parte de numerosos museos, como el Museo de Barrio de Nueva York, el Dallas Museum of Art y la Modern Collection de Damien Hirst. Actualmente vive en Cuernavaca y continúa activo como pintor, curador y formador de nuevas generaciones. Bienvenido. Muchas gracias. Notas sobre el paisaje emocional y sobre la pintura como un templo. Para empezar con un ejercicio de asociación mental y visual, señalaré algunas coordenadas para discutir un posible abordaje de la obra del pintor italiano Eugenio Landesio desde la contemporaneidad pictórica del siglo XXI y su correlato con algunas obras de mi propia producción, así como su eventual incidencia en la identidad visual de México. Uno de los motivos por los cuales se me invitó amablemente a este coloquio fue por una parte de la presencia de mi obra pictórica de una referencia directa a una pieza específica de Landesio exhibida en esta muestra, que es la Hacienda de Monteblanco en Veracruz, y por otra, la presencia recurrente del paisaje que se integra a una importante porción de mi obra, y además por haberme referido extensamente al tema del artista viajero, una presencia indispensable en el siglo XIX mexicano. Este es un término que se refiere más específicamente a la figura del pensador o artista extranjero que visitó y fue seducido por un territorio ajeno e íntimo a la vez. El mismo que Daniel Thomas Egerton, gran pintor y aventurero inglés de destino trágico, definió por ahí de 1840 de la siguiente manera: más que un destino exótico, México es una forma distinta de amar. Primera nota, la aventura mexicana. Los espectadores de la exposición que nos convoca están familiarizados con la biografía del maestro Landesio y la cronología de su etapa mexicana. Lo que tal vez sea un hecho tácito y oculto a primera vista es la enormidad de la aventura personal que implicó México para el artista. De ser un practicante de la pintura exitoso y respetado en su tierra de origen, de edad madura, y más para la época de 45 años de edad, emprende una travesía por invitación a una nación de reciente nacimiento, en plena construcción de su identidad, con vastos recursos y espacios naturales, hilado apenas por una naciente infraestructura y marcado por un pasado visible, enteramente ajeno a Occidente. La razón de dicha invitación, que era ayudar a sentar los cimientos para un nuevo país en términos de un modelo académico de educación artística y de producción pictórica, pudo haberse resuelto en lo personal en unos pocos años, tal vez 3 o 4. En lugar de ello, permanece en México 16 tumultuosos y muy productivos años, que esencialmente implican el abandono de su vida profesional y tal vez personal pasada, para consagrarse de lleno a un nuevo país que lo atrapa, lo estimula y lo conmociona por completo. Percibimos en su obra un cambio radical de paradigma. Pasó de estar muy cercano a los interiores y a la arquitectura y a escenarios ceremoniales o mitológicos bastante trillados, con una visión marcada por el paisaje civilizado y de pequeña escala de la península italiana, a vastos y abruptos escenarios donde la gama de escalas y tonos se agiganta, donde la novedosa flora y fauna es descrita de forma clara y vibrante, y percibimos de inmediato una emoción personal nueva respecto a lo que él llamaba los episodios. Los grupos de personajes nativos, criollos, indígenas, viajeros, contempladores, todos ellos descritos de un modo activo, animado y exuberante. Puede resultar fácil para nosotros olvidar lo extraordinariamente peligroso y arduo que era en esos tiempos recorrer México desde cimas glaciales hasta cavernas casi inexploradas. Los desplazamientos que hoy hacemos con soltura y premeditación tenían entonces un sello potencialmente letal e irrepetible, el carácter de un peregrinaje cargado de audacia y definición existencial. Segunda nota, el tema de la otredad y el romanticismo. La ola de romanticismo que se inició a principios del siglo XIX
y recorrió por completo la mayoría de las manifestaciones artísticas de ese siglo, es en realidad la reunión consciente de los hilos de sensibilidad creativa humana de todas las eras, en una definición explícita. El hombre y el mundo son espejos el uno del otro. Yo es otro, diría la ecuación final del poeta Arturo Rimbaud, quien selló así su definición. Esta premisa romántica consiste en llevar el carácter emocional de ese filtro que es el proceso creativo a marcar con su huella el segundo espejo del hombre y del mundo, que es la obra de arte y en este caso la imagen pintada. A diferencia del arte lírico por excelencia, que según el canon sería la poesía, la pintura podría pensarse a primera vista como una contradicción en términos, una dialéctica entre dos polos, el de la descripción física de los objetos y el de la imaginación emocional. Esto es fascinantemente notorio en esta etapa marcada por Landesio en México, especialmente por la polaridad histórica que contrapone al maestro romántico con su discípulo Velasco, frecuentemente descrito como un adalid del positivismo científico en la pintura. En realidad, ambos operaron en un continuo, y sus diferencias se marcan más por razones de temperamento personal que de principios creativos. Landesio acentúa en México el romanticismo convencional aprendido en la Academia Europea con el verdadero torbellino emocional que le representa su aventura geográfica aquí. Su pincel pasa de la gama de colores acentuados artificialmente de su etapa italiana a un claroscuro y una descomposición temática que hace de las nubes jirones encendidos con ecos de conflictos ultraterrenos, un énfasis emocional que descubre farallones de rocas, sombras e indefiniciones misteriosos en las montañas, agudos contrastes y perspectivas de acueductos o cultivos que marcan la fragilidad de la impronta humana en un paisaje de dimensiones siempre abisales o etéreas, una humanización sorprendente de las contorsiones del marco arbóreo, vegetal o animal, que se pueden trasladar también al énfasis en figuras como las figuras de hielo en el cráter de Popocatépetl, o aquella pareja de campesinos elevando a un niño con la intención de realizar un juego de sombras equivalente al del paisaje que los envuelve, y de que son también, como nosotros y sobre todo el propio pintor, los espectadores de este drama emocional mexicano. Este drama es el tema central de la visualidad mexicana de todos los tiempos. Una identidad que a la vez posee cimientos pétreos inamovibles y cuyas manifestaciones naturales y humanas son mortales, ejemplificadas por lo abrupto del paisaje modelada por fuerzas volcánicas, o el cruel mestizaje de los cuerpos, de los tiempos históricos, de los climas y sobre todo de su eco cultural. La amalgama de civilizaciones que se contradicen a plena luz, pero se funden con promiscuidad en las sombras. Podemos decir que Landesio abre un campo emocional que corre paralelo a las convulsiones históricas de los años álgidos de definición del futuro mexicano, especialmente en la década de los 1860. El pragmatismo de las formas políticas cerradas y centralizadoras, y el idealismo condenado a los viajeros e innovadores que se topan con fuerzas que los rebasan e incluso destruyen. No en balde se acuña en esos días la noción de la nada mexicana, una poderosa resistencia histórica al cambio, visualizada como una suerte de roca de granito impenetrable, pero a la vez invisible como el aire mismo. Para tocar brevemente el tema de la dicotomía Landesio-Velasco, considero que el primero tenía dos motores fundamentales. El pulso emocional que veía como observador llegado de fuera, frente al paisaje ajeno, pero tal vez extrañamente familiar y magnético que se le presentaba. En segundo lugar, el hacer de esta experiencia una plataforma para un ambicioso proyecto académico a la medida de este nuevo paisaje de América ignota. El viajero a México con suerte regresaba con vida a su tierra natal, pero para siempre cargando la reminiscencia o las cicatrices de una temporada en una localidad, como él la llamaba, que esa parte es igual, es un locus celestial e infernal. En el caso de José María Velasco, el aparente desapego emocional y de la búsqueda de exactitud científica en la representación respondían tal vez a una inquietud personal de contribuir a precisar una identidad y una experiencia siempre refractarias al análisis y a la definición. Una empresa paralela a la construcción de Pax Porfiriana que acompañó su vida y donde encontró un eco que lo encumbró en el casi paradójico rol de paisajista de la primera modernidad mexicana. Un lugar que la historia oficialmente, retrospectivamente, no pensó que Landesio merecía. Tercera nota, una glosa de Landesio. Permítanme un segundo. Uno de los impulsos más importantes que tuve al principio de mi carrera era glosar y reconstruir a partir de la imaginación visual
la gran pintura del siglo XIX mexicano. Yo intuía que atrás de la fachada de los temas aceptables para el formalismo académico, no importa si romántico o científico, que implicaban sobreponer anatomías y hábitos marcadamente europeos, latía un mundo que en lo visual y simbólico era infinitamente más complejo. Percibí en obras menores de muchos artistas los subterfugios a través de los cuales contrabandeaban una realidad mexicana en gran medida ausente e invisibilizada en la pintura formal. Esa sería una de mis entradas a la pintura en términos generales. Apoyándome en la resonancia de mi primera infancia como ciudadano binacional y niño viajero que fue internado a través del paisaje mexicano para encontrarse ahí con su verdadera patria, o matria, como diría hace casi 20 años el crítico Eric Castillo, antes de que la demagogo con A vulgarizara el término, alrededor de 2008 empecé una temporada de obra que visitaba y reimaginaba a estos viajeros legendarios, a modo de espejear mi iniciación y encuentro con México y afianzar mi propia visión subjetiva de la identidad mexicana. Las obras Lowry y Cita bajo el volcán apostaban por reconstruir la pieza del Andesio que describe al pico de Orizaba entre nubes turbulentas presidiendo sobre una hacienda distante, apenas visible en un plano medio a todas luces hiperbólico. En el primer plano, las figuras de los viajeros o propietarios, lo desconozco, divisando desde un alto arbolado y rocoso, escenifican en esta localidad dislocada una escena clímax imaginaria de la novela Bajo el volcán, de aquel otro gran viajero literario que fue el Malcolm Lowry. En mis pinturas, el cónsul, protagonista siempre ebrio, es tomado de la mano por una muerte niña para guiarlo al inframundo. Las raíces y las piedras y las montañas en primer plano son siluetas y partes de cuerpos humanos transfigurados y disfrazados como claves en el paisaje que de pronto se trastoca en el Popocatépetl presidiendo sobre el campo morelense. En una versión litográfica posterior de mi pieza, uno de los elementos más dramáticos de la pintura del Andesio, que es el perfil de la sombra del primer plano montañoso marcándose sobre la llanura, contiene en guisa de sombras, sería la siguiente. ¿Con cuál le muevo la siguiente? Ajá, repito. En una versión litográfica posterior de mi pieza, uno de los elementos más dramáticos de la pintura del Andesio, que es el perfil de la sombra del primer plano y montañoso, marcándose sobre la llanura, contiene en guisa de sombra de árboles la frase que resume toda la novela de Lowry: no se puede vivir sin amar. Cuarta y última nota: la noción de la pintura como lugar. Quisiera terminar esos apuntes resaltando que creo en la pintura como el vehículo de todas las referencias, símbolos y alegorías posibles, donde todas las imágenes pueden convivir en perpetuo intercambio y promiscuidad, y donde el basamento de la verosimilitud sostiene un río de significados que atraviesan el tiempo para posarse específicamente en un lugar en el espacio. Para mis adentros, no coincido con la noción crítica de que el arte de la pintura sea una manifestación del tiempo subjetivo y la narrativa. Aunque sí es a primera vista llamativo que una imagen bien construida remita a múltiples lecturas narrativas y convoque a la mente del espectador a un tiempo pasado o presente, propongo a ustedes que se imagine la pintura como un lugar físico y limitado por sus bordes, que está designado como contenedor para todos los significados y las energías posibles. La visualidad presenta dos potenciales polos de espacialidad: el sitio cerrado de una casa que resiste implícitamente la presión del mundo exterior, que sería un interior en la pintura, y por otro extremo, un espacio abierto o paisaje que explícitamente contiene desde fuera la presión de las casas o los seres. Pero el paisaje o la exterioridad presenta las mayores posibilidades de la visualización y de la construcción como eco de la interioridad humana. Por tanto, el romanticismo convirtió al paisaje en el contexto mismo para el espejeo del hombre, la contemplación, el recorrido y el encuentro con lo otro. En ambos casos hablamos de un lugar único e intransferible. Considero que ese potencial de contener lugar le pertenece únicamente al arte y específicamente al arte de la pintura. Y es intrínsecamente humana porque, por supuesto, es el sitio de una decisión y esa decisión también puede ser exitosa o fallida. Y por supuesto, al ser producto de una decisión humana, ese contenedor es arbitrario y subjetivo. Así, imagino esa decisión como similar a la de instalar en un paisaje ese simple marcador de la trascendencia que es un templo. Como un templo o santuario, el cuadro es un lugar posibilitado de recibir todos los influjos
que su autor se permita concretar en la imagen. Por tanto, podemos pensar que las pinturas, ejemplificadas por algunas obras icónicas de la historia del arte, son efectivamente templos o estancias de peregrinaje y fe, no por el tiempo que contienen, sino por afirmar su lugar. Al final, y como corolario a esta visión apasionada de la realidad, lo que nos enseña Landesio es un gesto. En su estudio o al aire libre, el hombre se coloca con la mirada frente a un paisaje real y la huella del corazón que lo traduce en pintura es lo que arriba a ese lugar para quedarse. Gracias.